Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la introducción, doctor Tormos, que se sabe mi currículum casi mejor que yo. Es un placer estar aquí, de verdad, en una sala tan mixta y con un tema tan especial y sobre todo con la lista de speakers que tenemos para todo el día. Va a ser una jornada muy interesante. Bueno, muchas gracias. Tampoco me quiero retrasar demasiado. Vamos a empezar un poco con la presentación. Voy a intentar hablar de la neurotecnología en la neurorehabilitación, todo con neuro, y cómo es la traslación de la ciencia básica a la clínica o a la práctica clínica. Voy a intentar dar unas pinceladas de lo que por lo menos hacemos nosotros en este tema. Me he permitido la libertad de escribir una definición de lo que yo entiendo como neurotecnología. Entiendo que es una nueva disciplina, luego ya veremos cómo de nueva es, que combina muchos campos. Acaba de comentar el doctor Tormos que son muchas tecnologías, también son muchas disciplinas, todas combinadas que a la vez nos permiten pues, atacar diferentes problemas que tengan que ver con el sistema nervioso. Estamos hablando de ingeniería electrónica, de informática, por supuesto de neurociencias, de clínica, de muchas clínicas distintas, de muchas especialidades distintas, y que tiene un par de objetivos fundamentales que he querido destacar, aparte de muchos otros, pero que creo que es muy importante destacar que nos intenta ayudar la neurotecnología a entender mejor el sistema nervioso, porque nos permite tener unas herramientas espectaculares para poder estudiar diferentes problemas y nos permite, por supuesto, desarrollar diferentes sistemas que nos pueden ayudar a restaurar, rehabilitar o incluso aumentar las funciones de algunos órganos del cuerpo. Yo creo que esto no es nada nuevo, es decir, en recursos mediáticos ha habido desde hace mucho tiempo. En muchas películas se habla de la neurotecnología o se ha hablado del hombre, del cyborg, vamos, a muchos niveles, desde nivel cerebral, a nivel protésico, diferentes prótesis, algunas ya se van viendo, las películas eran anteriores a que la tecnología estuviera en el mercado, pero vamos viendo que no es, bueno, pues que parece ciencia ficción cuando se piensa en ello, pero que el resto de las personas que nos encargamos de trabajar en ello, y muchos estáis aquí sentados, pues algún día las hacemos realidad, ¿no? Estos son fragmentos de diferentes películas, pero que en realidad pues algunas de ellas pues ya se han llevado a cabo, ¿no? La tecnología, la neurotecnología y lo que es su recorrido en el tiempo no es nada nuevo. Es decir, esto ya pues, se ve claramente. Nosotros tenemos cyborgs entre nosotros desde el año 58 con el primer marcapasos, que es neurotecnología en realidad. Es un sistema que da impulsos eléctricos al corazón y que realmente hace que el corazón pues, siga latiendo, ¿no? Y consigue generar ese reflejo, esa contracción refleja. Bueno, pues desde el 58. Luego hemos pasado por la estimulación profunda para el Parkinson, por ejemplo. También las prótesis de cócleas para el oído. Hace unos años solo salió la primera prótesis visual para que las personas invidentes pudieran ver, aunque fueran unas formas, con un implante. Y bueno, ¿qué será lo siguiente, ¿no? Lo que está claro es que es un mercado que está creciendo, y no solamente un mercado, sino una disciplina que está creciendo tremendamente. Me gusta apuntar para el mercado porque desgraciadamente nosotros necesitamos seguir creciendo, y para seguir creciendo en este campo necesitamos financiación. Con lo cual que siempre hablo de mercado porque es importante que la gente se dé cuenta de que hay un potencial también y que es necesario invertir en esto. No solamente, por supuesto, por todos los beneficios sociales y médicos y clínicos que pueda tener, sino también por económicos, que parece que es lo único que entienden. Quiero destacar también la definición o las divisiones que se hacen en el campo, que se hace, por ejemplo, en el mundo de la neurotecnología, que estamos hablando de las prótesis neuronales, de los neurosensores, como puede ser la resonancia funcional, la electroencefalografía. Bueno, hay diferentes máquinas que nos ayudan a medir la electromiografía en diferentes partes del sistema nervioso. Luego están las neuroprótesis, ¿no? Como he dicho antes, las prótesis cocleares para que la gente pueda oír.
Y luego está la neurorehabilitación, que bueno, la distinción aquí es un poco distinta y yo también me he permitido el lujo de hacer una definición que os la explicaré después. Pero aquí todo se trata de interactuar con el sistema nervioso. Y para interactuar con el sistema nervioso se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de manera magnética, como lo hacemos con la estimulación magnética transcraneal, que el profesor Álvaro Pascual Leone comentará más tarde. Se puede hacer de manera mecánica, con ultrasonidos, por ejemplo. Se puede hacer de manera térmica, se puede hacer de manera química, todos lo sabemos, hay muchos fármacos que nos ayudan a hacer esto. Se puede hacer de manera eléctrica, la estimulación profunda, por ejemplo, de Parkinson o muchas otras. Y últimamente se puede hacer también de manera optogenética, es decir, a través de la luz. Esto hasta ahora solamente se ha hecho en animales, pero hay los primeros ejemplos en humanos. Bueno, hay una especie de moda o de hype que se dice ahora mismo con lo que son las interfaces neuronales o la neurotecnología, y parece que hay gente que se empieza a interesar por esto, y gente importante y relevante como puede ser, por ejemplo, Elon Musk o Mark Zuckerberg, el de Facebook. Es decir, empieza a haber bastante interés en lo que es esto. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que se empiezan a dar cuenta de que el sistema nervioso está muy poco explorado y el potencial que podemos tener cuando interactuamos con él pues es enorme. Desde utilizarlo para generar tecnología asistiva y, ¿por qué no, también tecnología de rehabilitación, que es lo que quiero comentar aquí. Estas gráficas muestran el crecimiento de todas las del mercado, en este caso otra vez, de toda la tecnología de neurosensing, que se llama, de los sensores para registrar actividad cerebral en este caso. Se ve claramente una subida bestial. Y eso es porque pues, cada vez nos interesa más saber qué sucede en el cerebro mientras hacemos diferentes tareas. Por diferentes motivos, pues porque quiero saber la atención que tiene esa persona, porque quiero saber la valencia de un estímulo cuando yo le presento algo, o porque quiero saber cómo hay una neurodegeneración durante pues, una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo. Entonces yo también me he permitido el lujo, de nuevo, como he comentado antes, de hacer una definición de lo que yo entiendo como la neurorehabilitación. Y yo creo que es la rehabilitación que realmente lo que hace es aprovecharse de algunos mecanismos neurocientíficos, es decir, unos mecanismos del sistema nervioso, y lo que intenta es apalancarlos para intentar rehabilitar una disfunción o una pérdida de aptitud. La neurorehabilitación es un campo amplísimo. Va desde la rehabilitación cognitiva, creo que ya hablaremos también de eso, pasando por la motora, incluso la orgánica. Yo voy a intentar tocar un poquito algunos de los puntos, pero me voy a centrar sobre todo en la motora. Como he comentado, a nivel cognitivo podemos tomar como ejemplos, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, la demencia. En motor podemos hablar de pues, la hemiplegia, lesiones medulares, lesiones craneoencefálicas, demielinización, y en lo que son las disfunciones orgánicas podemos hablar del estreñimiento, de la disfunción eréctil, de la incontinencia urinaria. Es decir, son muchas las cosas que se pueden rehabilitar. Y muchas de ellas, por no decir casi todas, se basan en ese proceso que denominamos plasticidad. Y ese proceso de plasticidad se basa en unas leyes que las definió Donald Hebb hace muchos años, y que básicamente es un concepto muy simple y trata de que si dos células o dos neuronas disparan a la vez, acabarán uniéndose. Ese concepto de acción-reacción, acción-reacción, es decir, esa contingencia en los estímulos, lo que hace es que al final unas células se acaban uniendo unas con otras y se produce una conexión neuronal. Entonces nosotros intentamos, como he comentado antes, apalancar o aprovechar esos mecanismos del sistema nervioso. Bueno, pues este es uno. Y este es el que nosotros vamos a utilizar y estamos utilizando para definir esa neurotecnología para la neurorehabilitación. ¿Qué queremos hacer? Modificar el sistema nervioso de tal manera que consigamos hacer esta acción-reacción para generar uniones y conexiones y podamos ayudar en la rehabilitación, en este caso. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer con este tipo de neurotecnología. Esto es una estimulación magnética transcraneal, pero que se realiza en bucle cerrado. Lo voy a poner como ejemplo porque quiero decir un mensaje que es muy breve. Es decir, nosotros tenemos la actividad cerebral, que es lo que se ve en la parte de arriba, esas ondas sinusoidales, y hay un momento dado en que yo veo más o menos cómo está circulando esa onda y yo sé
qué significa esa onda por décadas de investigación y sé que esa subida y bajada de esa onda significa cuando las neuronas se hiperpolarizan y depolarizan, significa cuando están más excitables y menos excitables o que pueden generar inhibición. Entonces yo sé cuándo quiero estimular. Si soy capaz de saber cuándo una neurona puede estar más excitable o más sensible a que yo la estimule, yo puedo detectar eso y le puedo estimular con una estimulación magnética transcraneal. Eso se ha demostrado que genera una plasticidad, que comentábamos antes, la acción-reacción, y puedo generar conexiones entre diferentes partes del sistema nervioso. Bueno, esto es algo que creo que luego vamos a escuchar. Como he comentado antes, tenemos estas tres áreas, la cognitiva, la motora y las funciones orgánicas, y yo me voy a centrar en la motora. Me voy a centrar en la motora y en esta voy a poner algunos ejemplos de tipos de neurotecnología o neurorehabilitación que existen con esta tecnología. Hay dos procesos que son muy sencillos y que yo estoy haciendo un resumen, una simplificación bastante grande de lo que es el campo, pero creo que sirve para entender el concepto. En este caso, por ejemplo, quiero destacar cuando por ejemplo, el usuario que está recibiendo esa rehabilitación, yo lo llamo el usuario activo. ¿Cuándo es esto? Cuando el usuario utiliza un sistema que le asiste en un movimiento, pero significa que ese usuario sí que tiene que intentar hacer ese movimiento, por ejemplo, y yo pues puedo utilizar un robot que le asista en ese movimiento. También puedo hacerlo al revés. Puedo hacer una resistencia al movimiento. Pues porque me interesa, ya sé que esa persona se puede mover bien, lo que me interesa es hacerle una resistencia, como cuando vamos al gimnasio, pues para sacar más músculo. Pero también puedo utilizarlo simplemente como un sensor. Quiero saber cómo se mueve esa persona con una carga o con otra carga y quiero saber cuál es el rango de movimiento, cómo es ese movimiento de suave, cómo es de fino, etc. Y luego está cuando el sujeto que recibe esa neurorehabilitación es un sujeto pasivo, que es, por ejemplo, el sistema, un robot le está moviendo a la persona al brazo y esa persona está intentando hacer ese movimiento aunque esa persona no pueda. Luego también simplemente le puede mover el robot y la persona no hace absolutamente nada. O, como he comentado ahora, hace un momento con esa transparencia en la que se veía la estimulación magnética transcraneal, esa persona en realidad no está haciendo nada. Tiene las ondas cerebrales, yo lo reconozco, sé cuándo quiero estimular y estimulo. Igual que el marcapasos, no tienes una actividad o no estás realmente controlando esa actividad cerebral tú. Es decir, eso sucede y yo la reconozco y la estimulo. Y en este caso podría ser algo similar. O, por ejemplo, el robot se está moviendo y lo que estás haciendo tú es, en vez de hacer un movimiento, es imaginarte ese movimiento y eso sabemos que produce una excitación cerebral que ayuda en la rehabilitación. Bueno, todo esto son herramientas que podemos utilizar para, en este caso, la rehabilitación motora, dar una especie de rama de posibilidades a los terapeutas que hoy en día tienen unas herramientas muy limitadas. Pues la tecnología, en este caso la neurotecnología para la neurorehabilitación, me parece que es una herramienta fundamental y espectacular. Y yo creo que en los siguientes años vamos a ver un cambio bastante fuerte en este aspecto. ¿Cuáles son esas neuroseñales que podemos utilizar para esa neurotecnología de la neurorehabilitación? Bueno, pues todo el sistema nervioso, en realidad, y da igual qué método usemos, si es invasivo o no invasivo. Obviamente los diferentes métodos tienen diferentes limitaciones, que son limitaciones espaciotemporales. No es lo mismo utilizar un sensor que se pega en la piel, una electroencefalografía, que por ejemplo utilizar un electrodo profundo. Obviamente estoy metiéndome en el cerebro, es más invasivo, pero también voy mucho más al foco. Tampoco es lo mismo la actividad de una resonancia magnética funcional, que mide unos cambios de oxigenación en la sangre que pueden tardar del orden de segundos. No lo puedo igualar eso a una electroencefalografía que me permite ver cambios en la actividad cerebral en milisegundos. Entonces, dependiendo de la precisión espacial y la precisión temporal que necesitemos, vamos a utilizar unos u otros. Y en el caso de la rehabilitación motora, obviamente necesitamos algo que sea rápido. Que también sea adecuadamente focal, sí, pero sobre todo que sea rápido. ¿Por qué? Porque si volvemos a esa hipótesis que he comentado antes de la acción-reacción, generar plasticidad, lo que necesitamos es que el feedback sea bueno y que sea rápido. Porque se sabe además que esa acción-reacción de las neuronas que permite que se juntan tiene unas limitaciones del tiempo y normalmente el retraso ideal es en torno a los 50 milisegundos, con lo cual, pues, por ejemplo, con la resonancia magnética funcional no se llega.
Bueno, esto está muy bien. Y cuando hacemos la ciencia, pues nos las prometemos muy felices y decimos, pues qué bien que ha salido esto. Y ahora, ¿cómo llevamos esto realmente a la práctica? ¿Cómo llevamos esto realmente a la práctica clínica o al mercado, si me permitís? Porque al final una cosa va de la mano de la otra. Los TRL, que son los Technology Readiness Level, o los niveles de estado de la tecnología, que se definieron en la NASA, nos dicen, es una escala que va del 1 al 9, el 1 es lo más básico, ciencia básica, y el 9 es el mercado. Ya está probado y se utiliza en el mercado. Pues si vamos y empezamos a descubrir algo, lo primero que hacemos es mirar cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades. Las definimos, las estudiamos bien, luego, después de que encontramos una necesidad o por lo menos un problema que creemos que podemos resolver, tenemos iniciativas, tenemos unas ideas que podemos poner en común y decir, bueno, ese es el camino que queremos recorrer. Muy bien, pero igual ese no es el camino, igual hay más de un camino. Bien, ¿esto dónde ocurre normalmente? Bueno, esto ocurre normalmente en las universidades o en los centros de investigación de ciencia básica. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, pues una vez que se ha demostrado que la ciencia básica pues tiene algunos visos de que vaya a funcionar, se decide aplicarlos. Y no tiene nada que ver hacer investigación básica y investigación aplicada. Cuando tienes investigación aplicada ya empiezan a entrar otros mecanismos. Tienes que desarrollar algunos prototipos, tienes que mirar algunos servicios, quizá hacer alguna patente, porque ya sabes que si no, no vas a conseguir la financiación para poder llegar más lejos. Entonces necesitas hacer unas alianzas. ¿Y esto dónde ocurre? Bueno, pues ocurre muchas veces en programas de startup. Hoy vamos a tener también un invitado que tiene una startup, nos contará también su experiencia. Los centros de investigación aplicada, como Tecnalia, donde trabajo yo, que también es una de las, bueno, la principal función nuestra es realmente intentar o conseguir ayudar a la gente a que consiga hacer ese paso entre la ciencia aplicada y el mercado o la aplicación. Y lo que sucede en este momento es que, claro, ya la boquilla se empieza a cerrar, muchas de las ideas se han quedado por el camino porque no han sido, pues no eran factibles o no han conseguido financiación, con lo cual cada vez nos vamos metiendo más en la boca de la tobera y llega el momento de hacer el diseño de esos productos, esas series de servicios que queremos tener y queremos lograr. Es decir, queremos llegar al mercado industrial. ¿Por qué estoy contando todo esto? Pues porque al final, cuando se llega a las compañías, a los productos desarrollados, a los productos que realmente queremos explotar y queremos aplicar, en nuestro caso concreto, a la práctica clínica, este proceso es larguísimo, es durísimo y cuesta muchísimo esfuerzo y muchísima gente. Y de hecho hay grupos excelentes en cada una de estas partes que he comentado. Es muy difícil hacer el recorrido entero. Se puede hacer, pero es muy difícil. Y yo creo que es importante que nosotros también reconozcamos esta labor y sepamos muy bien valorar de lo que vamos a ver hoy en estas jornadas, qué es lo importante, dónde está cada una de las cosas que vamos a ver, hacia dónde va y cómo podemos intentar ayudar a que eso llegue a la práctica clínica de una manera mucho más acelerada, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos tener centros de rehabilitación clínica avanzados, como puede ser la Goodman, por ejemplo, que puedan ayudar a hacer este proceso mucho más rápido. Por eso necesitamos este tipo de centros de rehabilitación avanzada. Por eso es tan importante la labor también de Goodman y de toda la gente que trabaja y colabora con ellos. Porque esa acción de pull, de tirar de esa tobera, de esas ideas hacia la práctica clínica, se tiene que hacer desde la práctica clínica. No puede ser que la gente que diseñe las cosas sin contar con los clínicos, sin contar con los terapeutas, sin contar con los fisioterapeutas que al final van a diseñar estas herramientas. Nosotros eso lo tenemos claro y pensamos que es muy bueno que existan centros como el Institut Goodman que puedan ayudar a hacer eso. Dicho esto, ¿cuál es el escenario actual en el que nos movemos hoy en día? Bueno, hay una inversión clarísima de la pirámide de la sociedad, con lo cual cada vez somos más mayores en la sociedad. Necesitamos más de esta tecnología, necesitamos más de la neurotecnología, de la neurorehabilitación. Cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay menos gente capaz de ser cuidadores. Hay más tecnologías, eso es bueno, es positivo. La neurotecnología se puede ver como una nueva herramienta para esto, para la neurorehabilitación, para los cuidados.
Y está la teoría de la compresión. La teoría de la compresión es que vivamos la misma cantidad de años, pero que el tiempo al final en que la calidad de vida es más baja se comprima más. Y esto no significa necesariamente alargar la capacidad de vivir, es decir, alargar la vida, sino mejorar la calidad de vida o mejorar la calidad de la vida en general. Y esto se consigue a través de la neurotecnología y esperemos que también la neurorehabilitación. Por cierto, hay nuevos descubrimientos y hay muy buenos estudios clínicos muy novedosos que apuntan a que vamos a conseguir hacer esa compresión y cada vez vamos a tener una calidad de vida mayor. Si no somos tan pesados con nuestros hábitos de hoy en día, de tanto estrés, de comer mal, etcétera, etcétera. Pero no me voy a meter en ese barro. Bueno, como he comentado antes, vamos a hablar o voy a centrarme sobre todo en la rehabilitación motora y me voy a centrar en un problema que tenemos, que es el ictus, y que puede afectar de dos maneras. Una es isquémica, produciéndose una trombosis en algún lugar y llega la sangre en la parte del cerebro, o se puede producir también por una hemorragia y al final ocurre exactamente lo mismo, que la sangre no llega a una parte del cerebro y esa parte del cerebro pues queda comprometida. Hay muchísima gente en el mundo que sufre esto. Es una barbaridad la cantidad de personas, es unos 15 millones de casos anuales en el mundo entero. Y de esos 15 millones, 5 millones sufren una disfunción o una pérdida de capacidades permanentes, que además están del orden de moderado o severo. Y lo peor de todo esto es que las terapias que existen hoy en día no son tan útiles. Es decir, llegan hasta un punto, se puede utilizar, se recupera mucho, pero luego ya es muy difícil recuperar a partir de ahí. Entonces, ¿se puede utilizar la neurotecnología? ¿Podemos utilizar esa neurotecnología para la neurorehabilitación de este caso en concreto? Pues bueno, yo y mis grupos de investigación trabajamos en eso, y muchísima más gente, evidentemente, y yo voy a contar parte de lo que hacemos nosotros. ¿Cómo vemos nosotros o cómo abordamos el problema? Como he comentado antes, la nanotecnología intenta entender también qué es lo que sucede. Es decir, yo no voy a abordar un problema sin intentar entenderlo antes. Y lo primero que quiero saber es qué sucede cuando hay un ictus. Bueno, lo que está claro es que cuando hay un ictus, el control motor está totalmente comprometido y esas órdenes de la corteza cerebral no llegan a los músculos de la manera que deberían de llegar, o prácticamente no llegan. Esto que lo que genera es una pérdida del volumen muscular por una atrofia clara y eso produce unos cambios biomecánicos claros en el brazo y en la mano, un acortamiento de tendones, etcétera. Aparte de eso está la espasticidad. La espasticidad no está muy claro exactamente qué es lo que lo genera, si se genera a nivel cerebral o se genera a nivel espinal, pero en realidad está claro que si la lesión está a nivel cerebral, pues eso es lo que lo ha generado, con lo cual probablemente sea una falta de inhibición de la sinapsis, del input postsináptico que sucede en la columna, en la médula. En realidad lo que supone esto es una hiperflexión y vuelve otra vez a afectar acortamiento de tendones, biomecánica del brazo, etc. Y por si esto fuera poco, hay una reconexión de algunas partes del sistema nervioso que producen lo que nosotros denominamos unas sinergias musculares mal adaptadas. Es decir, que cuando, por ejemplo, un paciente intenta extender el brazo, en vez de extenderse, lo flexiona. Es decir, el control lo manda, llega a los músculos, pero se produce un movimiento que no es el deseado. Y eso es porque algunas de las vías que descienden del cerebro a los músculos se reconectan de una manera errónea. Aparte de esto, en muchos de los casos se compromete también la sensórica, es decir, los pacientes no sienten bien el movimiento, no sienten bien el tacto y, lo más importante, afecta también a su motivación. Obviamente, muchos de estos pacientes, pues después de un evento como puede ser un ictus, pues tienen depresiones, etcétera, y no se sienten los motivados que pues igual otras personas deberían sentirse para hacer esta rehabilitación, y eso es primordial. Si no hay una persona motivada en hacer una rehabilitación, es el ejemplo más fácil es el propuesto de año nuevo, cuando todos queremos ir al gimnasio a ponernos en forma y enseguida se te va esa motivación, pues, pero a lo bestia.
En fin, muchas cosas que abordar. Vamos a ver qué es lo que existe hoy en día para este tipo de pacientes. Bueno, lo normal y lo tradicional es la fisioterapia. Un ejemplo claro es la terapia de movimiento restringido, que se trata de básicamente bloquear el brazo que está sano para que todos los movimientos se realicen con la mano que está comprometida, o la terapia espejo, en la que se realizan movimientos con el brazo sano enfrente de un espejo y el otro brazo no se ve y se mira al espejo para tener la sensación de que se está haciendo el movimiento con los dos brazos. Algunas alternativas novedosas o de los últimos años, décadas diría yo, son los robots de rehabilitación. Hoy oiremos bastante, Usuna nos va a comentar también todo el tema de la rehabilitación con robots. También está la estimulación eléctrica funcional, que permite contraer los músculos, recuperar el tono muscular y también mover el miembro afectado. Y otra cosa que también vamos a ver hoy, pues los sistemas de inmersión virtual, realidad aumentada y lo que pueden ser eso en un entorno de juegos o juegos conectados, por ejemplo, también. Y luego están las otras alternativas que pueden ser la estimulación cerebral, que eso también vamos a ver hoy, las terapias celulares, que es otra rama que va en paralelo a esta y quizá en algún lugar converjamos en el tiempo, esperemos. Y luego están las interfaces neuronales, que es en lo que yo me voy a centrar. Las interfaces neuronales lo que hacen es utilizar esas neuroseñales que yo comentaba antes del sistema nervioso, y se pueden utilizar diferentes neuroseñales en diferentes niveles. Claro, como he comentado antes, no es lo mismo ni es la misma la sensibilidad de sensores que pueden estar introducidos en el cuerpo o sensores que están fuera del cuerpo. Si están fuera del cuerpo también van a tener mucho ruido en la señal y ese ruido hay que filtrarlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si alguien pone un micrófono fuera de esta sala e intenta grabar lo que yo estoy diciendo aquí. Pues probablemente pueda grabar algo, un poco de filtrado de señal, de ruido y tal, pues escuchar algunas palabras. No es lo mismo que si viene y me planta el micrófono delante. También es verdad que si me planta el micrófono delante, quizá no sea capaz de saber si alguien se está moviendo por allí, por aquella zona o está hablando. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Y hay que saber muy bien el problema que estamos atacando, qué sensores requiere, dónde los requiere y por qué. Entonces, esto es un dibujo que básicamente explica un poquito todas las técnicas que hay, invasivas y no invasivas, y lo que hacemos es registramos esa actividad, utilizamos unos algoritmos, decodificamos las señales y las utilizamos para, en nuestro caso, mover. Porque como he comentado antes, voy a hablar de rehabilitación motora, con lo cual a mí me interesa decodificar la intención de movimiento y utilizar eso para mover. Aquí parece que no hay nada, pero si nos fijamos y ponemos los ojos bizcos, etcétera, podemos ver que ahí hay algo. Y ese algo es eso. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero destacar con esto? Quiero destacar que muchas veces cuando registramos esa actividad neuronal hay tanto ruido, hay tantas cosas que es muy difícil ver el mensaje. Tenemos que pensar que hay millones de neuronas y de mensajes que se transmiten. Y no es tan fácil cuando decodificamos la señal saber exactamente cuál es el mensaje que se transmite. Es decir, si nosotros vemos qué es lo que sucede normalmente cuando nos movemos, esa actividad desde el cerebro baja hasta los músculos, esa señal de muévete, baja hasta los músculos, la mano se mueve, yo la veo que se mueve, la siento que se mueve, y eso sucede a través de diferentes vías. Estos son los nervios. Cada uno de estos nervios, como los veis ahí, tiene una velocidad. Algunos son lentos, como el primero de arriba, el segundo es un poco más rápido, el tercero más rápido, y luego hay combinaciones de esas vías. ¿Eso cómo se refleja en las señales? Pues se refleja de esta manera. Arriba son ondas de activaciones que va cada vez más rápido, y lo de abajo del todo es todo eso junto más el ruido, es decir, la realidad. Y de esa señal nosotros tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Es decir, hay bastante procesamiento de señal aquí. No es tan fácil. Yo quiero saber hasta dónde cómo se quiere mover ese paciente que no puede mover el brazo, pero no es tan fácil saberlo. Bueno, aquí nuestro amigo Hebb, el de que las células que disparan se unen, quizá nos pueda ayudar a hacer todo esto. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que sucede realmente en una tarea motora? Y esto, pues, en los niños se ve clarísimamente. Este juego de quiero coger la estrella y la tengo que meter por el agujero de la estrella porque no entra por ahí, o el de la cruz y tal. Haciendo todo esto, lo que estamos generando es acción-reacción. Estamos generando reflejos, estamos generando memorias, y eso se va consolidando en las diferentes zonas. Entonces, ¿esto qué supone? Pues esta acción-reacción, células que disparan a la vez se acaban uniendo. Este aprendizaje hebbiano de Donald Hebb es en realidad lo que nosotros queremos generar. Queremos generar
esa actividad durante un aprendizaje instrumental, o sea, un aprendizaje funcional, un movimiento funcional, y que al final esas neuronas se acaben uniendo. El problema que es que cuando hay una lesión, esas señales que normalmente bajaban desde el cerebro a los músculos se encuentran con un obstáculo, y ese obstáculo es la lesión, y no llegan, o llegan muy poco. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que cuando una persona es sana, yo puedo ver esas ondas que os mostraba antes del cerebro o de los músculos y puedo saber más o menos identificar cómo se quiere mover, hacia dónde, a qué velocidad. Vale, eso más o menos es complicado, pero podemos conseguirlo. Pero lo que pasa es que si hay esta lesión, pues eso no llega. Entonces, esa actividad de los músculos igual no está, o es muy pequeñita y no se ve, aunque está paralizada la mano o el brazo, pero igual hay una actividad muscular. Bueno, pues lo que podemos hacer nosotros es utilizar una interfaz neuronal. ¿De qué consta esto? Bueno, pues consta de que esa actividad del cerebro o residual de los músculos se puede utilizar y se puede decodificar. Yo sé más o menos de qué está intentando hacer esa persona, la reconozco y esa actividad la utilizo pues para mandar unas señales, por ejemplo, a un exoesqueleto robótico o a una estimulación funcional que pueda mover ese brazo. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Estoy cerrando el bucle. Es decir, si volvemos otra vez al concepto este de aprendizaje instrumental y de la plasticidad, otra vez la señal no pasa, pero yo la registro, la decodifico, la utilizo para mover ese exoesqueleto o ese brazo que estaba paralizado, y haciendo esta tarea funcional lo que consigo hacer es generar esa acción-reacción que lo que me permite es intentar generar esa plasticidad. Eso es exactamente ese mismo concepto es el que utilizamos nosotros para un proyecto en el que tuvimos los grupos de control de pacientes que habían tenido un ictus. En un grupo conectamos la actividad cerebral con el movimiento de un exoesqueleto. Nosotros reconocíamos cuando quería moverse, y en el otro grupo el movimiento del exoesqueleto era aleatorio. Ellos pensaban que lo estaban moviendo, pero en realidad no estaba controlado con el cerebro. Y todo esto, el mensaje principal es, todo esto es una herramienta que permite activar esos mecanismos de plasticidad, pero necesita de la fisioterapia de después. Es decir, esto es una herramienta para los terapeutas, para poder activar todos esos mecanismos y después diseñar exactamente los movimientos que hace falta hacer, ese aprendizaje instrumental, para que todo esto no se quede en movimientos que se aprenden en el laboratorio, sino que se generalicen al día a día. Entonces, aquí, a ver, sí, en el vídeo se ve, este paciente está controlando con una electroencefalografía, ahí se ven los 3 canales, el movimiento de ese robot. En este caso está moviendo el robot hacia adelante, hacia atrás y luego la mano. Esto es un proyecto que empezó en 2008, tecnología. Desde el 2008 hasta ahora ha llovido y se puede hacer bastante mejor, y voy a enseñar después cómo estamos ahora mismo. Pero el mensaje principal es que de los dos grupos, el conectado y el no conectado, únicamente el que conectamos el cerebro con el movimiento rehabilitó, y rehabilitó de manera significativa. Eran pacientes que llevaban años completamente paralizados y que tenían 0 movimiento de la mano, 0 movimiento residual. Entonces vimos que esto era posible. Aparte de ver que mejoraban en las escalas clínicas, cuando vimos la actividad neurofisiológica y veíamos la resonancia magnética, por ejemplo, nosotros ya sabemos que cuando un paciente tiene un ictus e intenta mover ese brazo que está paralizado, lo que sucede es que el cerebro utiliza los recursos que puede, es decir, todo, y se activa bilateralmente, se activan los dos lados, cuando normalmente cuando yo muevo la mano izquierda se me activa sobre todo la parte derecha del cerebro. Nosotros después del entrenamiento vimos que conseguimos también reforzar esa parte, y que cuando volvíamos a meter a los pacientes en la resonancia magnética funcional, esa bilateralidad que se veía al principio la convertimos en una unilateralidad, y era significativa. Y otra vez, de nuevo, solamente en los pacientes que conectamos el cerebro con el movimiento del exoesqueleto. Aparte de esto, también muy importante, ¿qué sucede con la electromiografía? Aquí vemos la electromiografía de un paciente que no podía abrir la mano, de hecho después tampoco pudo mover la mano mucho, pero se ve claramente en la electromiografía, que es la línea de arriba, esos son los 3 pedazos que se ven en la pantalla, son 3 intentos de abrir la mano, y lo que se ve en el lado izquierdo, en este lado de aquí, lo que se ve es, si vemos la escala, son 10 microvoltios versus 100 microvoltios del lado sano. Aquí se ve claramente la actividad muscular del extensor de la mano, pues del orden de 200, 300, y aquí es prácticamente nula. ¿Qué pasa después de la rehabilitación? De esa acción-reacción, acción-reacción, se reconecta y se ve que hay actividad modulada de ese extensor. En el lado sano sigue habiendo claramente,
Pero es que en el lado parético también, aunque sea una escala muy pequeñita, estamos hablando de 10, 20, o sea, de 10 veces menos, pero hay una reconexión, se puede volver a controlar el músculo. No hemos sido los únicos, es decir, nosotros empezamos, pero ha habido bastantes grupos que han replicado nuestro trabajo, prácticamente haciéndolo igual o modificando algunos parámetros, y lo bonito de esto es que parece que a todos les sale muy parecido los resultados, con lo cual que esto tiene buena pinta, es decir, parece ser que esto puede funcionar. Esto es la cantidad de estudios clínicos que hay hoy en día en marcha registrados para hacer la rehabilitación de pacientes post-ictus con este tipo de tecnología, neurotecnología o interfaces neuronales. O sea, es decir, hay unos cuantos. La mayoría son todos con tecnología no invasiva. Hay dos que es de tecnología invasiva y nosotros somos uno de ellos. Luego comentaré un poquito. En todo esto, claro, como decía yo antes, los sensores están colocados sobre la piel, en este caso, es tecnología no invasiva, con lo cual entra muchísimo ruido. Y que, aparte de que entra el ruido, cada paciente es un mundo. Aunque tengan exactamente el mismo déficit motor, nosotros ya sabemos que entre un paciente que tiene exactamente el mismo déficit motor o están en la misma escala, la lesión puede ser completamente distinta desde el volumen, que puede ser de muy pequeño a enorme, o también los déficits que pueda tener. ¿Qué significa esto? Pues que es muy difícil hacer análisis grupales y que probablemente lo más sensato sea ir paciente a paciente, caso a caso. En este caso, lo que nosotros miramos es cómo afecta la lesión, por ejemplo, a la actividad cerebral que nosotros utilizamos para reconectar el cerebro y los músculos, y vimos claramente que en este caso los pacientes con una lesión en la corteza motora tienen una actividad muchísimo menor en el ritmo sensorimotor, que es el que nosotros utilizamos normalmente en tecnología no invasiva para reconectar el cerebro y los músculos. Es decir, que podemos hacer ese vínculo entre el cerebro y los músculos, va a ser peor con esos pacientes que tienen esa lesión cortical. Y además, cuando hacemos esto, significa que ese refuerzo de la plasticidad pues también va a ser peor. Y esos pacientes tienen un peor potencial de recuperación utilizando esta tecnología. Aparte de eso, los artefactos que entran en la señal, claro, un paciente está intentando moverse y aunque nosotros le digamos, por favor, no intentes compensar, no compenses, mueve el cuerpo, mueve los músculos, mueve todo. Eso son actividades electromagnéticas que entran dentro de los sensores y que nos corrompen la señal. Y además no solamente eso, sino que producen un bias que nosotros llamamos, es decir, un efecto positivo. Nosotros pensamos que estamos decodificando muy bien, pero cuando limpiamos las señales vemos, vaya, pues esto era más que nada actividad muscular del cuello, de los músculos craneales y tal. Y tenemos que ser capaces también de limpiar eso. ¿Por qué? Porque otra vez, para conseguir que las neuronas se junten, disparen a la vez y se junten y producir esa plasticidad, es importantísimo que el link entre el cerebro y la acción que hacemos después, los músculos en este caso, el movimiento, sea lo mejor posible y que no esté pues afectada por estos artefactos. Esto, por ejemplo, lo vimos claro cuando estuvimos decodificando diferentes señales, porque claro, nosotros queríamos hacer una decodificación de diferentes movimientos, no solamente de moverse y no moverse con tecnología no invasiva. Y dijimos, bueno, si somos capaces de hacer izquierda, derecha, adelante, atrás, pues mucho mejor. Lo hicimos y dijimos, pues vaya, se puede hacer. Y pensamos otra vez un poco esto y dijimos, vamos a criticarnos un poquito a nosotros mismos y a ver si somos capaces de ver si eso es cierto. Y vimos que no era cierto. Pusimos un acelerómetro en la cabeza y medimos mejor la actividad ocular y lo que vimos aquí es que si la actividad que queremos decodificar es binaria, es decir, querer moverse versus no querer moverse, somos capaces de decodificarla muy bien con actividad cerebral, que es la línea de arriba, pero cuando bajamos abajo y hacemos decodificación multiclase, vemos que baja clarísimamente la cantidad de movimientos que somos capaces de decodificar. La parte izquierda es, mientras nosotros les hacemos mover, les mantenemos la cabeza fija sobre un punto, es decir, mira siempre al mismo punto, muévete a la derecha, a la izquierda, al centro, y la de la derecha es, bueno, tú muévete normal, es decir, puedes mover la cabeza y puedes moverte. Y vemos claramente que si mueven la cabeza, mueven los ojos, nos permite clasificar las cosas, pero es precisamente porque son artefactos de la señal. Y hay que tener mucho cuidado también porque la plasticidad se ve afectada por todo esto. Aparte de esto, podemos utilizar esas señales también, esos neurosensores que estaba comentando, no solamente como una intervención o para producir una intervención, sino también para
para registrar y ver qué sucede en esos pacientes a lo largo del proceso. Es decir, va mejorando, no va mejorando, puedo utilizarlo como un biomarcador para saber si esa persona tiene más posibilidades de mejorar o no. Y eso se puede utilizar utilizando la electroencefalografía. Y lo hemos visto. Hemos visto que si nosotros al principio tenemos una capacidad de regular ese ritmo sensorimotor, somos capaces de controlar mejor el exoesqueleto y vamos a mejorar más. Pero lo más importante, y lo que hemos visto que es independiente de la capacidad que tú tengas de regular ese ritmo sensorimotor, es el equilibrio entre los dos hemisferios. Siempre tienes que tender a mover más o reclutar más la actividad cerebral cerca de la lesión que el lado sano. Si eres capaz de hacer eso, vas a mejorar con esta tecnología. Bueno, también hicimos un análisis de todas estas decodificaciones, claro, porque esto es un programa pues, un complejo y queríamos mejorarlo, ¿no? Y dijimos, bueno, ya que funciona, vamos a ver, podemos mejorar de alguna manera. Y lo que vimos es, bueno, ¿y qué pasa si metemos también el EMG dentro de la decodificación? ¿Somos capaces de mejorar la decodificación también? Porque hay a veces actividad residual. Y bueno, lo que vimos es que está bien, mejora algunos casos, pero que realmente si utilizamos la actividad cerebral éramos capaces, solamente la actividad cerebral, éramos capaces de codificar mejor que si utilizamos la actividad muscular. ¿Por qué? Pues porque la actividad muscular a veces es espontánea. Hay espasticidad, si tú le mueves se generan reflejos y no corresponden a señales del cerebro a los músculos. Con lo cual dijimos, bueno, pero en los casos en los que vimos que sí que se podía decodificar, bueno, está muy bien, tenemos que intentar decodificar la actividad muscular de ese brazo que está afectado, pero claro, si yo decodifico así sin más, pues puede ser que acabe decodificando, como comentaba antes, movimientos maladaptativos, pues que se intenta mover, pero en realidad mueve mucho más el hombro, el bíceps. ¿Cómo conseguimos que eso no sea así? Bueno, pues hemos ideado un sistema que lo que hacemos es, con el brazo sano, produce un montón de movimientos, con el exoesqueleto, lo que hacemos es, con eso, generamos un mapa que traduce la actividad muscular a la actividad cinemática, es decir, al movimiento, a las velocidades, y lo que hacemos es un espejo. Ese mapa lo ponemos en el otro brazo, hacemos un espejo, lo trasladamos al otro lado, y entonces hemos creado un mapa, una especie de tutor que lo que hace es traducir la actividad muscular del brazo parético en lo que debería ser la actividad sana. Así nos guardamos de hacer refuerzo de actividad maladaptativa. Con todo esto, lo que supone que hemos hecho es una interfaz híbrida, nosotros le llamamos, que combina actividad muscular y actividad cerebral para la decodificación de esos movimientos y mejorar esta plasticidad cerebral que ya conseguimos antes. Esto es un ejemplo de cómo funciona la plataforma. Ahí se le ve al paciente utilizando el sistema de electroencefalografía para mover el exoesqueleto robótico. Este es el primer prototipo y ahí se ve arriba la actividad cerebral que lo que hace es genera un interruptor de on-off, es decir, cuando está activado y quiere moverse, yo sé que quiere moverse y una vez que se mueve miro la actividad muscular residual que existe, que ahí se ve abajo a la derecha, y soy capaz de decodificar con eso más o menos la velocidad y la intención de movimiento. Entonces ahí se ve abajo que la decodificación de ese movimiento es bastante lenta. Lo que veis abajo a la izquierda es una imagen en 3D del exoesqueleto. Uno es lo que está sucediendo en este momento realmente el paciente el robot se mueve solo y está intentando seguirlo y nosotros estamos decodificándolo a la vez. Entonces vamos a ver ahí la actividad, es decir, si somos capaces de decodificarlo bien o no y cómo va a ir mejorando esto. Bueno, esto es lo que estamos haciendo en un proyecto que se llama Amorsa y que básicamente junta esto con otro de los problemas que hemos comentado antes, que es la motivación. La motivación es, nosotros lo intentamos hacer con videojuegos y que eso, pues que haya un sistema más inmersivo y que el paciente se sienta que está utilizando el sistema de una manera más interesante, porque si no es muy aburrido, es muy duro estar tanto tiempo, tantas horas haciendo eso, pues es duro. Entonces, este es un proceso de colocación de todo lo que es el sistema. Ahora mismo, si volvemos a pensar otra vez en esa tobera que comentaba yo antes, la traslación, estamos bastante a la izquierda, es ciencia aplicada básica, con lo cual se ve que estos prototipos pues llevan mucho tiempo, hay que ponerlos, llevas gel. ¿Por qué? Pues porque luego queremos
interpretar y saber lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, esas señales que hemos utilizado han mejorado, no han mejorado, por qué, cómo y todo eso, necesitamos una señal que sean positivas. Entonces, después de todo este proceso de adaptación y de colocación de los sensores, de tal, nosotros lo que hemos hecho es generar ese sistema. Ahí estaría a la derecha, está el terapeuta con la tablet, y lo que hace es modificar los parámetros. Quiero hacer tantas repeticiones de ese movimiento a la derecha, a la izquierda, sobre todo me interesa este movimiento, estas repeticiones, y eso se mete automáticamente en un juego que lo que tiene es un avatar que se va moviendo por la pantalla, y el paciente lo que tiene que hacer con sus movimientos es mover ese avatar, y lo que este juego en concreto es un jardín en el que vas plantando, vas poniendo cosas, pues bustos, arbustos, flores, y vas jugando con diferentes niveles y diferentes usuarios. Arriba todavía se ve el proceso en cámara rápida, que todavía están ajustando los parámetros. Luego hay que meterle la mano en el exoesqueleto poco a poco. Es decir, es un problema tedioso que consume mucho tiempo y que, como he dicho antes, estamos en la tobera más o menos en el medio. Todo esto, si funciona, que hemos visto que está funcionando, hay que pensar en algún momento cómo se hace el diseño, cómo se consigue pasar todas las certificaciones, etcétera, para que luego se consiga utilizar en la clínica. Pero eso no significa que se pueda utilizar en la práctica. De hecho, en Goodman y en muchos otros centros de rehabilitación avanzados, que tampoco hay tantos, sí que se utiliza esta tecnología desde un primer momento, se valida y se le da la oportunidad a los pacientes de utilizar esta tecnología. Es decir, no hace falta llegar a la certificación al mercado para que los pacientes lo puedan utilizar. En algunos centros sí se puede. Es decir, esto podemos llegar a validarlo de una manera más rápida, y esa última parte de la derecha pues puede que se haga más corta. Y eso yo creo que es una de las misiones que menos se trabaja y que más deberíamos trabajar en un futuro. ¿Podemos tener una decodificación mejor? ¿Podemos dar más potencial a la plasticidad? ¿Podemos hacer una puesta a punto de todo este sistema más rápida? Pues claro que sí. Si nos vamos a los nuevos sistemas invasivos, lo que se ha conseguido en los últimos años, veremos que en algunos grupos de investigación, la mayoría de ellos en Estados Unidos, en este caso en la Universidad de Pittsburgh, Brown, Harvard y Ohio, hay diferentes casos en los que se han implantado pacientes que han controlado un robot, o incluso la estimulación eléctrica funcional en el caso de abajo, de unos cuantos movimientos, 3 o 4 movimientos. Y esto significa que se puede hacer, es decir, utilizando la actividad de un par de neuronas, porque lo que tienen es en uno de los vídeos se va a ver ahora, es un implante muy pequeñito, luego lo mostraré. Se puede registrar la actividad de algunas neuronas, y con esas neuronas se puede decodificar la voluntad de movimiento, la velocidad, hacia dónde se quiere mover, cómo se quiere mover, etcétera, en varios grados de libertad. Estos son vídeos de 2013, 6 años más tarde, donde yo estuve en Baltimore, en ese mismo laboratorio. Ahora los está haciendo, ya veis que esta persona tiene 3 de esos implantes, y lo está moviendo, son robots, o sea, son 2 brazos bilaterales. Está moviendo todo eso, está controlando esos 2 brazos únicamente pensando en moverse. Es decir, con unas cuantas células controla ese movimiento. Aparte de eso, hay, por ejemplo, perdón, ahí pone PFL, pero es incorrecto, eso es en Francia, ese es el CNRS. Hay un grupo que está con un ICOC, o sea, un implante que se pone, se quita el cráneo y se pone este implante, y con esa actividad se consigue controlar el movimiento de ese exoesqueleto robótico para pacientes. Es un paciente tetrapléjico y... A ver, yo no he hecho nada. ¿Me estáis cambiando el...? Ay, pues gracias. Este vídeo que se ve aquí es un implante a nivel medular, que lo que hace es controlar a través de la estimulación, lo que se hace es facilitar esa actividad que baja de los músculos hacia la lesión, por la lesión, perdón, hacia los músculos desde el cerebro. A través de esa estimulación lo que se hace es facilitar que bypasse esa lesión. Es decir, que la actividad que baje del cerebro se consiga pasar la lesión de alguna manera y se pueda rehabilitar la marcha en pacientes de lesión medular. Esto lo están haciendo unos colegas en la Universidad de Lausanne y lo que utilizan es también una decodificación de la marcha, y todo esto lo juntan, también hacen una interfaz híbrida. En este caso es un paciente que estaba completamente paralizado y que tiene ese estimulador puesto en la columna y que él mismo ha conseguido rehabilitar. Es decir, esto ya no estamos hablando de tecnología asistiva, sino que a través de eso, de esa acción-reacción, esa persona ha conseguido mejorar su marcha.